Sigues escuchando ROM Radio. Decididos con Alex Martín y Nieves G. Porcel. Qué dichoso el corazón que se encuentra equilibrado y en estado de coherencia su latir acompasado, cuando todas sus señales, sus curvas regularizan y con él los demás ritmos del cuerpo se sincronizan. Esa es su naturaleza, su situación ideal, vibrando en la simetría de su campo toroidal. Y lo que más lo sostiene en tan dulce condición es un claro sentimiento de amorosa apreciación. La compasión, la bondad y el amar sin egoísmo incrementan la corriente de su electromagnetismo. Con solo inspirar profundo y serenarla a tu mente, de una manera instantánea, conectas con esa fuente. Pero no solo te brinda bienestar y lucidez, aceptación, equilibrio y calmada placidez. También de un modo intuitivo te provee de información sobre la forma apropiada de actuar en cada ocasión y te pone en sincronía de una manera perfecta con el flujo luminoso que a los demás te conecta. Y al sentir esa unidad, te vuelves más amoroso, más comprensivo y amable, un humano luminoso, y beneficias a todos con tan solo tu presencia al irradiar la armonía de ese estado de coherencia. El estado de coherencia del corazón. Poesía de Jorge Ollán Arte. El camino del corazón es poderoso, incluso más que la mente. Pero al igual que un ave necesita sus dos alas en buen estado para remontar el vuelo, así tenemos que desarrollar de manera armónica la mente y el corazón. Los decididos, los que nos hallamos recorriendo el camino del emprendimiento, sabemos escuchar nuestro corazón. A veces podemos perdernos y confundirnos, pero cuando hemos perdido nuestra alegría y motivación genuina, podemos volver a escuchar nuestro latido recordando quiénes somos y lo que hemos venido a hacer a este mundo. Bienvenidos, soy Nieves G. Porcel, junto con Alex Martín. Hola Nieves, ¿qué tal? Encantado de estar en esta quinta edición de Decididos. Además, un tema hoy que me apasiona y unos invitados, una vez más, de lujo, así que estamos decididos y estamos preparadísimos. Hoy tenemos a Domingo Pascual, zamorano de cuna y acogido por Murcia. Es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Virgen de la Risaca, profesor de cardiología, director de diversos proyectos de investigación, conferencista y emprendedor. Lidera diferentes proyectos y equipos humanos y todos guardan en común la ciencia del corazón. Sabemos que tienes la agenda apretadísima y es un privilegio contar hoy contigo. Somos conscientes del reconocimiento que tienes dentro del ámbito sanitario a nivel no solo nacional, sino también internacional. Millones de gracias por venir a compartir tu sapiencia y además a aportar tu visión como científico. Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por el proyecto y bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias, bienvenido. A nosotros, Domingo, siempre nos gusta empezar con una pregunta, ¿no? Y es ese decidido con alma, nos gusta conocer a la persona. Más allá de lo que pueda decir LinkedIn y tus títulos profesionales sobre ti, ¿quién es Domingo? Cuéntanos sobre ti. Hombre, hablar sobre uno mismo cuesta. A mí, desde luego, siempre me ha costado mucho y quizás sea de las cosas que más evito. Con lo cual no sabría por dónde empezar, pero realmente creo que soy alguien que, como todo el mundo, hace un esfuerzo cada día desde que se levanta por hacer las cosas bien, por cambiar las cosas que se hacen e intentar hacerlo lo mejor posible en todos los aspectos del día a día. Pero empezando cada día, cada día es un día distinto y hay que hacer el máximo. ¿Cuál es tu misión empresarial?
Bueno, mi misión no es en sí empresarial. Mi forma de ver el concepto es sobre todo el de proyectos. Entiendo que generar proyectos, el llevar ideas a la práctica, el desarrollar proyectos que cambian las cosas que se hacen, que cambian las personas que te rodean, y creo que es la clave. Al final eso es una empresa, ¿no? Porque una empresa es que el problema que tenemos es que cuando usamos la palabra empresa pensamos en una empresa como edificio, como institución, ¿no? Pero realmente una empresa es un proyecto que empieza con muy poco y que, bueno, en base a tu capacidad de emprendedor, pues puedes llegar a conseguir los grandes objetivos, que ese es el gran objetivo. Bueno, tú eres intraemprendedor también. Lideras diferentes proyectos de investigación. Eso también es un emprendimiento, como estás diciendo. Sí, he tenido la suerte. Empecé en la medicina y, bueno, el primer proyecto ahora sí estoy hablando de mí mismo. El primer proyecto fue un proyecto más personal, ¿no? El ser un buen profesional, que ese creo que es el primer proyecto de todos, ¿no? El que puede apuntarse cualquiera que empieza una facultad o unos estudios o cualquier trabajo. Lo primero de todo yo creo que es ser un buen profesional. Y sobre eso pues hay un punto en el que realmente encuentras la necesidad, surge esa necesidad y no hay que tener miedo a esa necesidad para ponerla en marcha. Y es el de llevar más allá hacia los demás, hacia ideas, hacia diferentes aspectos. En mi caso, por un lado está el hospital, el proyecto asistencial, que es dar salud, es trasladar la salud a las personas a las que tú tratas cada día, pero también como equipo humano, como equipo profesional. El equipo en nuestro servicio pues, es muy amplio. Somos 27 facultativos y cada año formamos a 15 residentes nuevos, 15 cardiólogos nuevos. Entonces son muchas personas, más luego todo lo que eso impacta alrededor. Y ese ya en sí es un proyecto. Hace ya, pues en el año 94 empecé un proyecto adicional, que fue un proyecto investigador. Y era, pues, estás mejorando la salud de las personas, de los pacientes, pero ahora quieres ir más allá, incorporar nuevos tratamientos o nuevos modos de diagnóstico, y esa ya es la investigación. Eso me ha llevado a abrir otro campo, de tal forma que siempre lo digo, que yo empecé un proyecto de investigación básica. Hoy en día está muy de moda la palabra traslación, ¿no? Es decir, conseguir abordar mecanismos en lo básico, en los animales, en los experimentos y llevarlo hacia los pacientes. Empezamos de un laboratorio que no existía y hoy pues somos 5 o 6 personas dedicados solo a investigación. Y sobre eso pues otro tipo de proyectos ya, pues como aquí ya se ha reflejado a nivel nacional o más allá, ¿no? O a nivel internacional. En tu trabajo, al final tienes equipo a tu cargo y, nuestros decididos, un tema que tocamos mucho es el tema del liderazgo y además hoy es el tema protagonista, el liderazgo y los equipos. ¿Qué recomendación le podríamos dar a esos decididos que nos están escuchando y quieren atraer e influir positivamente en sus equipos para conseguir la productividad y llegar a esa visión que el líder tiene junto con su equipo? ¿Qué les podríamos decir, Domingo? Yo creo que lo primero es ser uno mismo. Quiero decir que es muy difícil conseguir ser un líder si uno no es uno mismo. Uno puede puede y debe aprender y mejorar cada día. Sobre todo mejorar cada día. Y para mejorar cada día siempre pues, podemos hacer uso de múltiples herramientas que hoy además la sociedad nos da muchas. Pero sí creo que es clave ser uno mismo. Si uno intenta ser otro, creo que comete un error para alcanzar a ser realmente un líder el que, digamos, genera la expectativa o el desarrollo de un proyecto. ¿Crees que el líder se hace o se nace? Yo creo que ambas cosas, sinceramente. No, creo que hay cualidades que están ahí desde el principio. Y pero es verdad que esas cualidades hay personas que las tienen frenadas o que en un momento no se han desarrollado adecuadamente. Y al contrario, hay gente que en base a una formación y a experiencias positivas, que la experiencia también es muy importante, es decir, no tener miedo a emprender, no tener miedo a enfrentarse a retos, porque todo eso es experiencia y eso se acumula y eso al final te hace también ser un mejor líder, ¿no? Creo que ambos aspectos son relevantes. ¿Qué cualidades crees que tienes tú que puedes reconocer en ti mismo y que te han servido para liderar?
y para tener magnetismo y atraer a gente para que te sigan tus proyectos y en tus sueños? Yo creo que básicamente es ser yo. No tengo... Y ser yo y aprender de los errores. Y no mirar los proyectos con un sentido económico. No, jamás. También es verdad que yo me muevo en un ámbito distinto, pero también he abordado proyectos empresariales con un componente económico y nunca he pensado en esa parte. Siempre lo he abordado pues con un aspecto, podemos llamar, romántico, o de objetivos, de la satisfacción que a mí me produce el conseguir el reto, el proyecto, el llevar la idea adelante. Yo creo que eso para mí ha sido clave. A los decididos, nos encanta el aprendizaje. ¿Algún aprendizaje que hayas adquirido a través de un fracaso o alguna situación reciente que podamos transmitir también a nuestros oyentes? Bueno, me cuesta encontrar los fracasos, probablemente porque los borro muy rápido. Pero sí que en el momento en el que se producen, yo creo que uno, lo más importante es que el fracaso les sirva para reafirmarse. No para venirte abajo, para pensar que lo has hecho mal. No, te has equivocado, tienes que analizar cuál ha sido el error y tienes que reafirmarte a ti mismo de forma que corrijas el rumbo y aprendas, ¿no? Y borrarlo inmediatamente. Yo creo que no me acuerdo de ninguno, probablemente porque ya los he borrado. Entonces, al final es tomar todo lo que el aprendizaje de forma constructiva. Los errores en decididos creemos que no es para rendirse, sino para todo lo contrario, para fortalecernos. Y dentro de los errores, a lo mejor has tenido que tomar decisiones muy difíciles en algún momento y ahí te la has jugado, ¿no? Muchas veces, incluso teniendo en tus manos pues, la vida de personas. ¿Qué es lo que te hace decidir de una forma lúcida y de una forma más correcta? Eso forma parte del aprendizaje y de la experiencia. Es decir, ante todo es muy importante tener tranquilidad, es decir, saber controlar los tiempos y las emociones. En muchos momentos es necesario controlarlas. Las emociones son muy buenas y es muy importante tenerlas y transmitirlas, pero hay que saber controlarlas. Y sobre las emociones, ya que lo mencionas, ¿cómo gestionas las emociones dentro del equipo o en una situación tan difícil, ¿no? Cuando tienes una persona ahí... Me hacías la pregunta sobre si las decisiones más difíciles. Es muy difícil, en la medicina es muy difícil las emociones controlarlas, pero es verdad que al final tienes que hacerlo aunque estés ante personas, porque sabes que el controlar esas emociones facilita y es beneficio para tus pacientes. Lo más difícil siempre son las relaciones personales. Y en eso yo creo que es importante desde el principio tener claro que en el equipo tiene que haber un componente de positivo y de ayuda entre los integrantes del equipo, porque cuando pierdes ese ambiente, ese entorno, te enfrentas a situaciones de conflicto personal. Y creo que esto es lo más difícil, porque daña y estresa mucho no solo a esas personas, sino a todo el grupo. Y creo que estas decisiones, en algún momento, tomar decisiones en este aspecto es para mí lo más difícil. Como jefe y como líder de equipos, ¿qué le puedes aconsejar a esas personas que también llevan equipos detrás de ellos y necesitan darles algún pegamento, ¿no? Alguna forma de cohesionar el grupo, de que tengan una actitud positiva, constructiva y que tengan una buena comunicación entre ellos? Bueno, en esto hay muchas estrategias, ¿no? Y el hacer equipo fuera del ámbito laboral, el tener relaciones, reuniones, no sé, hay muchas empresas que se dedican a esto, ¿no? A crear ambiente de equipo y crear actividades conjuntas. Yo no sé si esa es la mejor fórmula. Probablemente para grandes compañías lo puede ser, ¿no? Pero yo creo que para empresas más pequeñas y grupos más pequeños, creo que es importante saber atender las necesidades de cada uno individualmente, a nivel personal, es decir, preocuparte por cada uno de ellos, pero también al mismo tiempo de forma colectiva, ¿no? Y en eso organizar actividades es importante, ¿no? Vamos a hablar ahora de hábitos. Tú eres una persona que cuidas a los demás. ¿Y qué autocuidado te das a ti mismo?
¿Qué tipo de hábitos saludables tienes? Yo creo que el deporte es fundamental. El deporte creo que además es para todo el mundo, pero más para alguien que quiera desarrollar proyectos. El deporte en parte es una empresa. De todos los días cuando haces deporte tienes que hacer un esfuerzo por hacerlo. Te gusta, pero haces un esfuerzo porque sea duradero, haces un esfuerzo en intensidad. Y creo que el deporte, el aeróbico fundamentalmente, pero bueno, en general el deporte tiene muchas propiedades beneficiosas para muchas acciones cognitivas a la hora de pensar, de decidir. Incluso es un tiempo bueno para pensar. Yo creo que el deporte es fundamental y sobre eso una buena alimentación. Creo que si caes en el sedentarismo, caes en una mala alimentación, el estrés lo vas a tener seguro, ¿eh? No, yo no creo que el estrés, eso de que el estrés hay que huirlo, yo no lo creo. Yo creo que el estrés está presente en nuestra sociedad y que es inevitable. Vamos a tener estrés y la clave, y esto creo que es clave para cualquier emprendedor, es controlar tu estrés. Y esto es básico, la alimentación y el deporte, creo. Y además del deporte y de correr, ¿qué más haces para controlar el estrés? Básicamente creo que es esto. Entonces, tener este tipo de actividades te ayudan a controlarlo y sobre eso pues, hay un aprendizaje, ¿no? Diario, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando corres? Tú particularmente. ¿O qué sucede en tu mente? Bueno, es un tiempo que utilizo para reflexionar. Suelo hacerlo en fin de semana y reflexiono sobre lo que ha ocurrido en la semana y sobre lo que voy a hacer en la semana, es decir, planifico. Yo creo que para mí hay 2 momentos al día que son claves, que son al día. Al día hay uno que es clave, que es la ducha. La ducha, nada más levantarte, es fundamental para planificar el día y siempre le saco partido. Y luego está la actividad física y el deporte. Son momentos que te permiten afrontar el día o la semana de otra manera. Bueno, y yoga y meditación también, que sabemos que llevas un tiempo practicando. También, sí. Para gestionar el estrés, te ayuda. Domingo, te vamos a proponer un juego. Bien, nosotros vamos a comenzar con una frase y tú la vas a completar. ¿Bien? ¿Te gusta? ¿Te apetece? Es de medicina. Son facilitas, vale, ya verás. Vamos allá. Lo primero que hago al levantarme... 20 flexiones. ¿Y lo último que hago al acostarme? Lo último que hago, poner el despertador. Sueño con un mundo... Con un mundo... Sueño con un mundo... Con un mundo distinto. Lo dejamos ahí, distinto. Vale. ¿Me reencarnaría en un...? No me reencarnaría. Bueno, pues aquí lo dejamos, la entrevista a Domingo. Enseguida volvemos con la tertulia. Ten more days underwater than I already know. I'll be fine. 10 more days till it's over, till the darkness goes and I see the light. I'm torn. Bueno, continuamos en Decididos con Domingo Pascual y se incorporan para la tertulia Trini. Hola. Luego metes la música. Seguimos. Continuamos en Decididos con Domingo Pascual y se incorporan para la tertulia Trini Guía, jefe de ventas de Sanitas y experta en estrategia de marketing. Una mujer fuerte y generosa que es testigo de grandes casos de emprendimiento y ella un ejemplo también como intraemprendedora. Bienvenida, Trini. Muchas gracias, Nieves. Y aquí a mi derecha tenemos a un gran comunicador y un gran líder, Aimar Beltrán, fundador y director de Adeline, Centro de Desarrollo Personal y Comunicación. Bienvenido, Aimar. Gracias, Alex, por la invitación y me siento muy agradecido de estar esta tarde aquí con vosotros.
Bien, vamos a continuar con el tema del liderazgo. Tenemos aquí a 3 casos que son ejemplos estupendos de buenos líderes, y me gustaría lanzar la pregunta de: el líder tiene autoridad, y la autoridad, ¿quién la da? ¿Quién la da, la autoridad? Bueno, yo creo que la autoridad se va ganando en el día a día, ¿no? Como decía Domingo, siendo tú mismo, siendo auténtico, siendo natural, al final con tu ejemplo consigues que te sigan. Un líder surge precisamente de eso, ¿no? De dar ejemplo y del día a día pues conectar y respetar mucho a tu equipo y saber escucharlo y compartir pues esos momentos con ellos, de empatizar y sobre todo de una escucha activa para entender qué les sucede. Ahí, no sé qué opináis vosotros. Yo he entrado en diversas empresas, ¿no? Empresas que están constituidas. A lo mejor es diferente cuando tú emprendes, pero cuando tú entras en una empresa y además entras a gestionar equipos, entras como jefe, no eres el líder. El líder está identificado posiblemente en una figura del equipo, no en ti. Y tú eres, como bien dices, Alejandro, eres la persona que en el ejemplo y en el día a día tienes que desviar toda esa energía hacia ti. Cómo hacer que esa propia persona del equipo te ceda esa energía, te vaya cediendo poco a poco ese peso, esa responsabilidad a ti. Pero no es una cosa que hay que trabajar de forma forzada, ¿eh? O sea, tú no tienes que estar buscando, si tienes identificado al líder del grupo, cómo arrebatarle ese liderazgo. Tú tienes que trabajar naturalmente como tú eres, defendiendo también sobre todo los intereses del equipo. Ahí es donde te vas a ganar a la gente. Cuando tú peleas por tu equipo, siempre desde el sentido común, no ir a cualquier batalla. Y ahí es donde vas a coger, van a identificar el liderazgo. Claro, porque la potestad sí te lo dan los de arriba, ¿no? Los que te han puesto como jefe, pero la autoridad te la tienen que dar los de abajo, sí, al final, y eso se consigue por tu forma de ser, por ese liderazgo innato, ¿no? De todas formas, es muy interesante lo que comentas, porque, claro, es que hay 2 tipos de, por ejemplo, en mis proyectos, normalmente tú creas el proyecto y tú desde el principio asumes un papel de tal manera que tú creas ese. En cambio, tú planteas una situación que realmente es muy difícil y que yo creo que es un gran reto, y es que te incorpores a un equipo, te den la autoridad, porque no la has ganado tú en la creación del equipo, y tengas tú que convertir esa autoridad en otra cosa, que es el liderazgo real por convencimiento del grupo, ¿no? Y realmente eso es difícil. Yo estoy de acuerdo con Domingo. Antes comentabas acerca de la autenticidad. También creo que al líder se le destaca e identifica por ser el ejemplo de lo que predica. Es decir, es una persona congruente con sus principios y valores. Y además, hace un tiempo, una persona me dijo un día: Aimar, el gran líder no es aquella persona que cree ser el mejor, sino que experimenta su mejor versión. Y es algo que yo aplico en mi equipo. Es decir, no trato como antiguamente, hace años, trataba de ser el mejor, ¿no? Además, lo vemos mucho en los medios de comunicación, ¿no? Vemos que él dice: no, yo quiero ser el mejor y demás. No se trata tanto de eso, sino de ser tu mejor versión. Desde la mejor versión sí experimentas lo que significa inspiración, ¿no? en el equipo. Ellos se ven reflejados en eso. Hay que tener mucho cuidado con el concepto de intentar ser el mejor, porque eso te puede llevar realmente a una situación traumática. Uh-huh. Y yo creo que es clave el que el proyecto sea el mejor, es decir, que no personalizar nunca absolutamente nada. Y luego, muy importante en la gestión las personas no se gestionan las cosas, pero es muy importante entender a cada uno. Es decir, todo el mundo es distinto y cada persona necesita cosas distintas. Hay quien necesita autoridad y la pide y la reclama, porque si no, no sabe qué hacer ni cómo actuar, y hay personas que lo que necesitan son cariño y ánimo y reconocimiento, y eso es muy importante y es muy difícil, sobre todo cuando tienes muchas personas. Sí. ¿Qué opináis vosotros de esa afirmación de que un líder tiene que saber crear líderes? ¿Y en qué momento dejamos paso a otros líderes que demuestran esa capacidad de influir positivamente en la visión de la empresa o de la organización? ¿En qué momento les damos paso a esos líderes? No sé por qué me miráis a mí. Eso es complicadísimo. A ver, yo por ejemplo, que pertenezco a una gran compañía, conforme vas a puestos de mayor responsabilidad de ascenso, se forman cuellos de botella. Y yo, de hecho, no en mi compañía,
pero conozco de un caso ahora mismo muy cercano de una persona que ha tenido que salir después de casi 20 años de su compañía porque veía que no tenía manera de promocionar. Entonces, hay veces que vendemos las cosas muy bonitas, hay que crear líderes y darles paso, y luego la realidad con la que te topas es que tienes que ser lo suficientemente generoso de que si estás creando un líder, tienes que saber que se va a ir. Posiblemente esa persona termine en otra compañía, pero tienes que ser muy consciente de que estás haciendo eso y ser generoso, ¿eh? Domingo afirma. No, es que estamos en dos mundos distintos. Estamos en un mundo empresarial puro y yo estoy en otro mundo. Yo sí estoy en esa fase y disfruto muchísimo. Es decir, intentando que la gente que me rodee ahora mismo ocupe posiciones relevantes de cara al exterior, de cara pues, al ámbito nacional, que salgan sus proyectos. Es decir, disfruto muchísimo. Ahora, esto no me pasaba hace 10 años, 15 años. Disfrutaba con conseguir el proyecto con el resto del equipo y haciendo cosas que también a mí me servían, pero ahora yo sí ahora mismo disfruto. Pero entiendo que esta es la fase, a nivel profesional, es una fase de cima. Yo entiendo que estoy en esa fase en la que tengo que empezar a dar porque me va a generar más retorno y más satisfacción personal y profesional el dar ya que el recibir. Claro, son dos contextos totalmente diferentes y estilos de liderazgo también diferentes. ¿Qué diferencia hay entre ser jefe y buen líder? Bueno, yo siempre digo que el jefe utiliza los verbos de tienes que, debes que, y el líder utiliza los verbos de, bueno, las acciones de te invito a, te sugiero. Y esa creo que es una gran diferencia. A veces en la comunicación puedes detectar si tienes delante a un jefe del siglo XX o XIX o a un líder del siglo XXI. Haciendo alusión un poquito a lo que decíais antes, yo creo que el líder tiene algo muy claro y es que él es el primero que da el paso. Luego enseña a los demás cómo cultivó, ¿no? esas florecitas bonitas. Y llega un momento en el que una vez que los otros ya saben cultivarlas, es el momento de dejarles ir, que es antes lo que decíais, ¿no? La pregunta, ¿cuándo les dejas ir? Pues es un proceso de 3 fases. Lo haces tú, le enseñas, les acompañas y les dejas ir. Lo que pasa es que hay un problema serio en las empresas y es que el que tú inviertas, y esto es un tema muy importante, es cuando tú inviertes en formación, en crear una persona, un profesional muy válido y con capacidades incluso a nivel de gestión, de creación de proyectos o de grupos, es que no se marchen de tu empresa. Eso es muy relevante. Y retención del talento. Y eso pasa porque realmente seas capaz de ser generoso en ese liderazgo, ¿no? Y esto, bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo. Bueno, yo personalmente tengo 3 empresas y cuando detecto precisamente un líder que con talento, con iniciativa, ese intraemprendedor, ya estoy pensando en qué empresa montar con él o qué nueva línea de negocio y hacerlo partícipe. Y creo que tiene que ser así porque el líder, como bien dice Domingo, necesita trascender y como le pongas techo, lo pierdes. Sí, totalmente. ¿Qué importancia tiene la empatía y la escucha activa en las personas de tu equipo? Bueno, yo creo que eso es todo, ¿no? Al final, si no eres, como dice Aymar, eres jefe, pero si no empatizas con tu equipo y te preocupas, al final teniendo en cuenta que ahí hay una persona, un factor humano importantísimo, un corazón, que es el tema de hoy, y hay que intentar entenderlo y vibrar con él, es entonces cuando surge la conexión y entonces cuando la otra persona dice, oye, me están preguntando, se están preocupando de mí, soy yo una prioridad en la empresa, entonces este es el líder que yo tengo que apoyar y sea cual sea su visión, yo le apoyo a conseguirla. ¿Diríais que estas son unas de las cualidades que tiene que tener un buen líder? Y que escasean, además, la escucha activa. De hecho, es una de las principales formas de ser, ¿no? Que es estar tan atento, que creo que hacen falta, en general, en la sociedad, ¿no? ¿Qué más cualidades? A mí esta sí me parece una cualidad difícil, la que acabas de decir, porque no hay tiempo para escuchar. El enemigo de la escucha activa es el tiempo. Yo escucho poco, lo reconozco, pero porque solo hace 2 cosas o 3 al mismo tiempo, pero como todo el mundo lo sabe, ¿sabes? Pues no hay problema, porque saben que yo estoy oyendo y al mismo tiempo estoy haciendo algo. Pero eso es un aspecto difícil. Hay una técnica, Domingo, para la escucha activa que es parafrasear. Y es una técnica que se entrena. Y es, si estamos hablando tú y yo, entonces yo empiezo dentro de mi mente a parafrasear, a repetir las cosas que tú estás diciendo y además me obligo a soltarte palabras clave, ¿no? Keywords. Entonces parece que estoy mucho más atento y lo que provoca esto, una de las cosas muy importantes para mí es ¿quién es la persona más importante de tu vida? Me decían un día.
y, joder, llega a la conclusión de que es la persona con la que estoy hablando. Claro. ¿No? Porque es la última persona que probablemente vas a ver qué puede pasar, ¿no? Y dices, Claro. joder, ¿y qué puede pasar en este momento? Bueno, pues esa es la persona más importante. Sí. Es Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Domingo, pero es que la escucha activa se puede hacer de muchas maneras. Quizás no es una cuestión de escucha activa, sino una cuestión de atención. De yo noto que este líder me pone atención y aunque vamos, por así decirlo, sin ritmo, con un ritmo frenético, no nos da tiempo a escuchar, pero ellos sutilmente, el equipo siente la atención del líder y eso se nota con una mirada, con un tono o en el día a día, ¿no? Yo eso le llamo, era lo que os iba a comentar, más que escucha activa, escucha plena. Yo ahora soy consciente, es decir, a mí me ha costado trabajarlo mucho, la escucha plena. Y es, tú puedes estar escuchando a una persona de tu equipo y escribiendo en el ordenador. No le estás escuchando. Eso no es escucha plena. Escucha plena es, te estoy mirando a los ojos y estoy contigo en ese momento, en cuerpo y alma, ¿no? Y eso hay que ser muy consciente de trabajarlo. No solo el contestar o parafrasear, sino decir, de verdad estoy aquí en este momento contigo. También se puede llamar escucha empática, que es el último nivel hay 6 niveles de escucha. El 6º nivel se llama escucha empática, que es llegar a sentir, llegar a estar en contacto físico con la persona que tienes delante hablando. Es el último nivel. Pero luego hay otros niveles, que es el que te hace una escucha, ¿cómo era? Escucha plena o afectiva, brutal, pero luego no es capaz de resolver ningún problema o no te ayuda en nada. Y entonces la escucha tiene un efecto deleterio total, porque te ha escuchado y encima no ha hecho nada. Entonces eso es horrible. Y eso ocurre. Ocurre mucho y es un problemón. Entonces, a veces lo importante también es lo que viene después de la escucha, con eso siendo práctico. La productividad, claro, siempre por delante. Y bueno, aparte de poner atención a la persona que tenemos delante, si es de nuestro equipo, para ser buenos guías, también cómo podemos captar la atención de las personas cuando tenemos un foro, una audiencia, ¿no? En una conferencia o en una venta. ¿Qué creéis que puede ser clave aquí para captar la atención? Bueno, yo sin duda es aplicar la comunicación basada en el marketing. Yo soy un apasionado del marketing. Todo lo que sea llevar a la imaginación a tu audiencia, al final los pone en situación. Y esto tiene mucho que ver con el liderazgo, porque cuando la visión empresarial, porque yo como líder puedo tener una visión de mi departamento o mi sección dentro del hospital, o quiero llegar a tal investigación, pero si yo no contagio a través de la imaginación y de la comunicación esa visión que yo tengo a mi equipo, estamos como desigualados. Necesito transmitir esa visión para que ellos conecten con la emoción, con el para qué queremos conseguir ese éxito o ese logro, y entonces es cuando todo empieza a fluir. Es importante que un líder tenga esa visión. La visión sin duda es uno de los factores, de los nutrientes de la comunicación. Hay uno de ellos en los cursos que lidero de comunicación, que es una técnica que se utiliza en la estructura discursiva grecorromana, que se llama exordio. El exordio es una forma de captar la atención de buenas a primeras. Un exordio puede ser un apretón de manos. A mí solo con esa palabra me ha captado la atención. Un exordio puede ser la primera palabra que sueltas a la audiencia o la primera forma en que tú te muestras, ¿no? Puede ser comunicación no verbal. Imaginemos que estamos hablando de agua, entonces antes de abrir la boca lo que hago yo es tener un botín de agua y vertir un poco de agua en el suelo. Eso es un exordio, una manera de captar la atención, y además produce que el cerebro esté activo, esté pendiente durante un determinado de tiempo, ¿no? En este caso el cerebro cada 20 minutos va desconectando y termina durmiéndose. Cada 2 minutos se recomienda dar química al cerebro. De modo que eso es una de las técnicas, ¿no?, que yo, por ejemplo, utilizo, el exordio. ¿Domingo? Bueno, la mayor dificultad es el miedo, no tener ningún tipo de miedo a hablar en público, porque ese es el gran principal problema que tiene todo el mundo. Es decir, en el momento en que hay miedo escénico, miedo... es imposible comunicar nada. Si eso muchas veces se puede superar con experiencia, y sobre eso yo creo que es básico que lo que cuentes es lo que te crees, lo que tú has hecho, lo que tú crees, lo que tú piensas que va a ocurrir, que el discurso esté construido por ti y creas en él, y a partir de ahí, si no hay miedo escénico y crees en lo que dices, ya ahí entran otro tipo de habilidades ya de entonación, pero que yo creo que son secundarias, porque las 2 primeras son las que marcan claramente el que haya realmente comunicación. Si no, lo demás puedes utilizar estrategias, trucos y tal, pero es muy difícil que consigas ser tú mismo y llegar a la gente.
¿Nos podéis contar alguna estrategia de ventas? Espérate, tengo tantas en la cabeza. A ver, estrategia de ventas como tal para empresas. Imagínate un emprendedor, ¿no?, que nos está escuchando, que tiene un producto o un servicio, lo quiere dar, lo quiere ofrecer, pero no tiene ni idea de a quién le puede interesar, ¿no? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, a ver, lo primero que tienes que hacer es saber cuál es tu mercado. Esa es fundamental. Fundamental. Ayer, de hecho, tuve una reunión y bueno, era una persona comercial. Me dio muy buen feeling, ¿no?, como comercial, pero me di cuenta que estaba muy perdido en el mercado en el que estaba buscando a su cliente, por cosas que me comentaba y por donde yo veía que se estaba moviendo. Entonces, pues tienes que empezar por saber cuál es tu cliente, ¿no? O sea, si... Y cuando ya tienes la segmentación hecha, definida... Sí, eso es lo que dice Trini, es que tienes que saber que a todos no les vas a gustar y tienes que seleccionar del mercado ese público objetivo que es tu cliente ideal y que está dispuesto a consumirte y además a pagar por tus servicios, ¿no? Y entonces utilizar una comunicación adecuada para ese público objetivo. Pero hoy por hoy, la verdad es que el tipo de mundo en el que nos estamos moviendo, yo creo que son fundamentales las relaciones, ¿eh? Yo creo que ahora mismo en ventas... Los contactos. Sí, pero los contactos sinceros. Sí. Es que se está todo desvirtuando mucho. Sí. O sea, yo ya oigo hablar de networking y es que me da una pereza que me muero. Claro. De verdad. O sea, esto no es networking, es conocer gente e interesarte sinceramente por qué hace esa persona, qué quiere esa persona, qué necesita esa persona. A lo mejor tú le puedes ayudar a nivel personal con pequeños actos, ¿no? Y creo que las relaciones, al final, todo lo que das lo recibes. Y al final eso se traduce también en negocio, ¿eh? Relaciones de confianza. Sí, claro. Y al final esto no va de transacciones, sino de relaciones, ¿no? Sí, va de personas, es verdad, ¿eh? Sí, construir relaciones de confianza yo creo que es básico. Bueno, nos quedamos entonces con esas dos estrategias: definir bien la segmentación, el target y luego, pues, la cartera de contactos. Sí, Nieves, y además hablar del problema. Cuando tú tienes un producto, no le hables de las características que tiene ese producto. Háblale de los beneficios o del problema que le vas a solucionar. Háblale de emociones. Es que esto te va a quitar ese dolor. Y además es que esto te va a generar este placer. Y llévalo en el abanico del dolor-placer, porque es entonces cuando empezamos a reaccionar. Fijaos, podemos ver marcas que hacen anuncios que no te están ni siquiera enseñando el coche. Simplemente te sacan una mano con un paisaje bonito y te tocan esa emoción, ese placer, para que te imagines tú haciendo eso y conectes. Una última pregunta: ¿qué os llena a vosotros el corazón? No tiene nada que ver con ventas, con liderazgo, pero tiene que ver con vuestra parte más humana, vuestra alma, contribuir. A mí la familia no me refiero solo a mi marido y mis hijos, o sea, las comidas familiares en mi casa se hace, ¿no? Mucha comida familiar. Y cuando ves a tanta gente junta, tanta familia, a mí la familia. ¿Domingo? Yo creo que yo no tengo un aspecto fundamental. Yo creo que es el día a día, ¿no? El disfrutar de todo lo que te rodea cada día es lo que me llena el corazón, aparte de sangre. Como Carlos loco, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los tres. Trini, Domingo, Aimar. Vamos a despedirnos ya por falta de tiempo y bueno, nos quedamos con algunas ideas, bueno, muchísimas de las que habéis dado. Una de ellas es que en el speech, en la conferencia, te creas lo que cuentas, ¿no? Y el discurso esté construido por ti mismo y creas en él. Pues yo me quedo con la idea de Domingo, que es muy básica, pero me parece súper potente y que nos la saltamos. Y es que un emprendedor o un decidido, un profesional que quiera tener éxito, tiene que cuidar la alimentación y el deporte, fundamental. Me parece algo clave y súper relacionado con el corazón. Hace meditación también, entonces pues eso también lo añadimos. También. Y a mí, bueno, también me llena el corazón que nuestros oyentes puedan realizar los retos que tenemos toda la semana. Y el reto de la semana es muy sencillo. Ya sabéis que tenemos un grupo de Facebook. Podéis buscar en Facebook Decididos o utilizar el hashtag Decididos. Y esta semana vamos a responder a la pregunta de ¿a qué situación o relación, bien, seas líderes de equipo, incluso en el plano familiar, porque no, le vamos a poner esta semana más corazón? Ahí lo dejamos. Y ya para terminar, vamos con nuestra píldora con alma. Cierra los ojos, aquí también en el estudio, y realizamos esta píldora práctica para mirar hacia adentro y seguir ampliando la consciencia. Es una forma de sellar y concluir no solamente el programa Decididos, sino también todo el aprendizaje, todo lo que te hemos podido aportar, que lo puedas integrar con esta
práctica sencilla, donde vas a seguir tocando y autoconociéndote. Date cuenta de cómo te sientes en este momento. Comienzas tomando conciencia de ti mismo, de ti misma. Puedes cerrar los ojos, puedes sentir tu respiración. Recuerda que uno tiene que recorrer su propio camino y encender su propia lámpara. La luz de la consciencia, cuando puedes dejar que la mente se tranquilice y los pensamientos se desvanezcan. La sabiduría brota de la mente y el corazón en armonía. Eso es lo más importante. Porque cuando hay desacuerdo entre ellos, nuestros sueños no avanzan, nos estancamos. Aprender a escucharnos tanto a nuestra mente racional como a nuestra intuición o corazón hará que ante cualquier situación, momento, decisión o circunstancia sepamos qué hacer. Podremos usar nuestra propia regla, creada por nosotros mismos, sacada de nuestra mente y de nuestro corazón, cada uno en su medida, pero siempre en conexión, sin crear conflicto entre ellos, porque están destinados a entenderse, para que solo así todo fluya y consigas la capacidad de ser. Ahora lleva la mano izquierda a tu pecho. Siente como el aire pasa a través de la zona del pecho cuando respiras. Y deja que la atención se vaya refinando para sentir ahora el latido del corazón con perfecta nitidez. Obsérvalo en este preciso instante. Siéntete, date cuenta. Y adéntrate en el latido de tu propio corazón, alineándote con él, poniendo tu mente en consonancia con él, honrando el milagro de la vida que se expresa a través de ti.